Estamos ya en compañía del ingeniero Aurelio Ochoa, ex director general de hidrocarburos, ex jefe de Perupetro, ¿no es así? Una persona muy bastante conocedora del mercado del rubro hidrocarburos, de sus perspectivas. Por eso lo hemos convocado un poco para darle una mirada crítica a lo que se viene en este mercado durante el 2014. Ingeniero, un gusto, como siempre, poder conversar con usted. De igual manera, de igual manera. Gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, ¿cómo ve el 2014? Creo que los últimos, tanto el 2012 como el 2013 han sido años bastante duros para el sector en la medida en que, por el lado, digamos, de las señales regulatorias, contractuales, permisología y otros elementos, pues como que se ha detenido el crecimiento del sector, ¿no? Sobre todo el rubro de la actividad exploratoria, básicamente. Pero por otro lado también van a ocurrir cosas importantes como este tema ya anunciado de la refinería de Talara, una inversión de 3.500 millones de dólares, y proyectos que siguen quedando, digamos, a la expectativa de si pues, serán positivos o no, de si se concretarán o no, como el tema del gasoducto del sur, el polo petroquímico, etcétera, etcétera. ¿Cómo ve el sector este año 2014? Me parece que el 2014 va a ser algo mejor que el 2013, ¿no? Porque comenzando, ya se inicia, digamos, el funcionamiento del SENACE, comenzando, ¿no? Por todo lo que va a ser la parte de permisos ambientales para los grandes proyectos. ¿Usted cree que eso va a lograr destrabar una serie de... Bueno, esperemos, eso es lo que, digamos, para eso apunta. Hacia eso apunta, y creo que el Congreso precisamente hacia eso apuntó en su momento. Y cosa, digamos, curiosa que fue Perupetro en su momento en que había iniciado toda esa gestión para que se puedan aligerar los trámites, ¿no? Y que fue acogido por el propio presidente Humala, quien ofreció hacer todo lo posible, y bueno, al final ha sido, pues, digamos, esta cuestión del SENACE. Esperemos que no defrauden, en este caso, las esperanzas que han sido puestas en esa entidad. Ahora, ¿dónde están las principales trabas el día de hoy? Bueno, es en la parte ambiental, o sea, digamos, hay mucha tramitología, como usted lo señalaba. A veces pueden demorar 2 a 3 años los permisos y eso resulta inadmisible. Desde que se presenta el estudio de impacto ambiental. ¿No? O sea, ya asúmesele lo que toma hacer el estudio de impacto ambiental. Que tiene que hacerse, bastante, ¿no? No, por supuesto. Pero digamos, 2 o 3 años para aprobar un EIA es bien. Esa es una cosa excesiva, yo diría que es un récord en el mundo probablemente. Usted, ¿no?, que está moviéndose por diversos países, sobre todo fronterizos, Colombia, Brasil, Ecuador, sobre el tema. ¿Cuánto tardan los permisos ambientales? No, en el caso, por ejemplo, de Colombia puede estar entre 3 y 6 meses. ¿No pasa ese? No, absolutamente. Y en el caso de la sísmica, por ejemplo, en forma concreta, no hay estudios de impacto ambiental, o sea, simplemente son compromisos que asumen garantías, lógicamente, que ponen las empresas. O sea, acá nuestros estándares están por encima del promedio de la región. Más papistas que el Papa realmente, o sea, creo que nos hemos ido al otro extremo. Sí, creo que también, por eso señalamos que el año 2014 quizá va a ser mejor, y eso esperamos que el año 2013. ¿Por qué razón? Porque también el Ministerio de Energía y Minas ha ofrecido que se reducirían los plazos, por ejemplo, a 45 días. Bueno, la verdad que eso suena celestial. Así es. Entonces esperemos que eso sea, ¿no? Confiemos, y en este caso lo del SENACE quizá podría ayudar en algo, pero de todas maneras, como dicen, ver para creer, ¿no? Todavía, digamos, son ofrecimientos que se han hecho, pero confiamos en que también a la vez se va a aligerar la normatividad, que es muy pesada, digamos, hay que actualizarla. Recordemos que todo lo que concierne al área de hidrocarburos, en los años 90 que viene la ley de hidrocarburos, los reglamentos, en fin, entonces ya necesitan una revisión, ¿no es cierto? Porque los tiempos han cambiado, pues. ¿Qué cosas se han quedado desfasadas, por ejemplo? Yo pienso en la parte ambiental, por ejemplo, las aprobaciones ambientales. Hay actividades, como decíamos, la sísmica, ¿no es cierto?, que permite precisamente, ¿qué cosa es la sísmica para nuestros televidentes? Es tomar una radiografía o una tomografía, si es tridimensional, del subsuelo, de tal manera que nosotros podemos tener una idea de lo que hay en el subsuelo como estructura. Correcto. Ahora, hasta allí solamente sabemos que hay una estructura, por ejemplo, a favor, si es que la hay. Luego de lo cual viene la perforación del pozo, que esa es ya la parte en que vamos a ver si está o no con hidrocarburos. Pero lo principal, por ejemplo, en este caso, que no hay mucho, prácticamente es insignificante el daño que puede hacerse cuando se hace la sísmica. Entonces, no hay necesidad de hacer tremendos estudios de impacto ambiental, como que si se tratase, por ejemplo, pues de una hidroeléctrica, como que se tratase de la perforación de pozos, ¿no? No es así. Entonces, creo que debe aligerarse. Y eso es lo que usted me preguntaba en el caso de Colombia, por ejemplo, concretamente, no hay estudio de impacto ambiental. Entonces, eso podría aligerar
aligerar y por lo menos ya estaríamos eliminando 1 año y medio o 2. Entonces creo que con eso podríamos, llevar adelante proyectos exploratorios. Yo tengo entendido que hay más de 30 contratos en este momento que están justamente detenidos, que no pueden entrar en operaciones justamente por el tema de la permisología. Justamente, el dilema es que nosotros, por ejemplo, en la primera fase de este gobierno, se batió un récord en cuanto a perforación de pozos exploratorios. Los pozos exploratorios, para nuestros televidentes, es la única herramienta que permite descubrir hidrocarburos en el mundo, en este momento, ¿no? Bueno, y seguramente acá 100 años igual. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, justamente, en nuestro periodo hubieron 16 pozos exploratorios, es decir, comenzó a subir y que eso esperábamos que en los próximos años hubiese repetido. Lamentablemente no ocurrió eso porque el año pasado pues se han perforado 4 o 5 pozos. Y este año no sé cuántos. Lamentable en realidad, lamentable, incluso para la historia del Perú, ¿no? O sea, yo creo que nunca hemos tenido tan bajo nivel de exploración como y el dilema es que nuestra producción sigue descendiendo. Por ejemplo, en este momento estamos bordeando los 60.000 barriles diarios, es decir, nada. Exacto. Entonces, para que tengamos una idea, en el caso de Colombia tienen 1.013.000 barriles diarios vienen produciendo y cada vez aumentando más. Entonces, lógicamente que estábamos a años luz. ¿Pero por qué razón? Porque precisamente, por ejemplo, no perforamos pozos exploratorios. Con esos 4 o 5 pozos actualmente, o lo que hemos hecho antes, los 16, de todas maneras no vamos a llegar a los estándares colombianos. Por ejemplo, ellos perforan 148, 150 pozos anuales exploratorios. Y lógicamente por eso encuentran. Y digamos, solamente para información, ingeniero, la necesidad del Perú, solamente el Perú para abastecerse de petróleo y gas, y de gasolina, ¿cuántos pozos necesitaríamos producir o cuántos barriles necesitamos producir para abastecernos internamente? Sí, claro, mejor cuántos barriles, ¿no? ¿Cuántos barriles? En este caso somos alrededor de 180.000 barriles diarios, es lo que consumimos diariamente. Que el Perú necesita 180.000 barriles. ¿Y estamos barriles. Estamos en 61.000, 60.000 barriles. O sea, estamos a la tercera parte de nuestra necesidad. Por eso que tenemos que importar tanto. Tenemos que importar tanto diariamente, ¿no? Entonces, ese es un dilema que tiene que necesariamente revertirse. Y por esa razón, creo que el año 2014 va a ser el año de quiebre. Y eso esperamos como peruanos todos, porque lo que se ha ofrecido, creo que puede llegarse a concretizar. Decíamos en este caso, aligerar estos trámites burocráticos, revisar la normatividad, decíamos en el caso ambiental. Esa es la parte medular, me parece, porque el resto probablemente son pequeños ajustes, pero en la parte de lo que son permisos ambientales tiene que corregirse, tiene que actualizarse. Ojalá no podemos ser, como decíamos, más papistas que el Papa, porque de lo contrario, pues simplemente vamos a seguir importando, y eso en nuestra balanza comercial de hidrocarburos, que es negativa desde hace más de 20 años, pues lógicamente eso repercute en nuestra economía. Eso también vamos a hacer una precisión. Mucha de la legislación ambiental tiene que ver con la necesidad de proteger áreas protegidas, valga la redundancia, áreas naturales protegidas, digamos, zonas arqueológicas o lo que fuera, donde no se puede hacer ningún tipo de actividad, digamos, exploratoria, ni ningún tipo de operación. Estamos hablando para cualquier tipo de proyecto, no, digamos, porque uno pensaría, no, de repente toma cierto tiempo porque por ahí el Estado piensa que hay restos arqueológicos o hay comunidades indígenas. No, en general. Entonces, a eso se debe el enorme peso que tiene la tramitología. Pero por otro lado, lo importante también es darnos cuenta que este déficit de producción de barriles nos está causando un perjuicio, porque estamos de alguna manera dependiendo cada vez más del precio internacional del petróleo, de las variaciones, y de alguna manera, digamos, favoreciéndonos a las empresas de los países vecinos, porque finalmente importamos tanto de Chile como de Ecuador, de manera intensa. De Chile no, porque ellos tienen algunas gotas de petróleo. Bueno, pero yo tenía entendido que NAP vendía petróleo a Perú. No, lo que ellos venden, pero de buena latingencia, lo que Chile no vende es diésel. Entonces se dan el lujo que sin tener petróleo... ¿No venden diésel? No venden diésel porque ellos procesan lo importado. Entonces es increíble, lógicamente. O sea, es un absurdo. Ahora... y por eso es tan importante, digamos, respetando la legislación ambiental, aligerar esto. Ingeniero, y justamente hablando de eso, Talara, la refinería, se ha generado un gran debate, creo que es importante, pero finalmente creo que se ha tomado una decisión correcta en, por un lado, llevar a cabo una inversión cuantiosa, pero de alguna manera cuidando también que el erario nacional y el fisco pues no se perjudique con una inversión de una empresa estatal que nos puede costar demasiado caro.
¿Cómo ve usted la decisión? ¿Le parece que estamos en la dirección correcta? En todo caso, ¿cómo afinaría usted esta decisión de apostar por la refinería de Talara? Me parece que es una buena decisión, porque de todas maneras no va a tomar, y eso es un detalle interesante, no va a tomar dinero del fisco, o sea, va a ser con el propio flujo de caja que va a generar estas nuevas instalaciones. ¿Por qué razón? Porque en realidad se va a implementar refinería nueva. O sea, si fuese lo antiguo, digamos, en ese caso la verdad no valdría la pena pues meter 3.500 millones de dólares, ¿no? Pero es una refinería nueva que va a producir en este caso productos poco contaminantes, poquísimamente contaminantes, ¿no? Con poco azufre, en otras palabras, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a poder, digamos, succionar mucho más del petróleo lo que hoy día se hace, ¿no? Entonces, para que tengamos una idea, si antes sacábamos 100, pues ahora vamos a sacar 110, 120. Entonces, ¿qué significa eso? De que va a ser mucho más productiva esta refinería, pero además con productos, con combustibles con menos azufre, o sea, menos contaminantes, ¿no? Desde el punto de vista ecológico, por ejemplo. Entonces, evidentemente su rentabilidad va a ser mayor que la actualmente tiene, ¿no? Entonces, por esa razón le va a multiplicar los ingresos, ¿no es cierto? Bueno, se dice que de 5 podría estar pasando a 15 dólares por barril. Pongamos que no sean 15, que sean 12, 13, ¿no? dólares por barril, que ya es bastante para poder pagar ese flujo de caja que va a implicar precisamente ¿qué cosa? Los préstamos que van a tener que hacer. ¿Y cuánto sube nuestra producción de barriles con esta decisión? Bueno, allí por ejemplo lo que van a hacer de hoy día 63.000 barriles a 90.000 barriles de procesamiento, pero de productos mejor refinados lógicamente, y el petróleo le van a sacar el jugo al petróleo en otras palabras. Y otra cosa adicional, podrá procesar crudos pesados que son los que se van a generar en la selva norte de nuestro país, ¿no? Entonces, y que valen menos en el mercado. Y que valen menos en el mercado. Entonces, en lugar de estarlos exportando, los vamos a procesar. Entonces, desde el punto de vista, digamos, económico, resulta, digamos, viable, ¿no? Ahora, el dilema es si nosotros pensamos limitar a Petroperú en esa actividad. La actividad refinera en el mundo, hay que señalar, en el mundo, no solamente en el Perú, sino en el mundo, es de las menos rentables dentro de lo que es la industria. Se habla de menos de 10% de rentabilidad. Yo diría mucho menos, alrededor de 5%, no 5 o 6% del promedio mundial. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas normalmente siempre tienen otras actividades conexas y eso es lo recomendable para cualquier empresa petrolera en el mundo. Claro. Vale decir, tengo mi refinería, pero a la vez tengo mis campos. Exploto, claro, y sobre todo exploto. Y en el caso nuestro, por ejemplo, eso es lo que habría que justamente, como señala la ley 28840, que Petroperú no solamente se dedica a una actividad poco rentable como es la refinación, sino que adicionalmente pueda, en este caso, explotar campos como son los que se van a finalizar en el noroeste. En el caso del noroeste, frente a la refinería de Talara, hay varios campitos que justamente van a finalizar y deben devolverse al Estado. Entonces, eso podría Petroperú, ya sea, digamos, asociándose o sola, en fin, podría comenzar a explotar sin ningún riesgo. ¿Por qué razón? Porque ya son reservas que se han probadas. Exactamente. O sea, vamos a analizar ese tema, ingeniero, porque nos parece importante, para cerrar el tema de Talara, hablando de esas otras acciones y el rol que le corresponde a Petroperú y también de su tema del tema de su propia reestructuración, que ha sido parte de la preocupación de la ley. Volvemos con el ingeniero Aurelio Ochoa. El ingeniero Aurelio Ochoa, un experto en el tema de hidrocarburos, nos acompaña esta tarde un poco para analizar lo que se viene este 2014 en este mercado tan importante para el desarrollo del Perú. Ingeniero, estábamos hablando de Talara y hablábamos de esta opción, o mejor dicho, de esta incorporación que se hace en la norma de la inversión de la refinería de Talara, digamos, en la labor que le corresponde a Petroperú en su proceso de reestructuración. Usted hablaba que es bueno, siendo que la actividad refinera en el mundo no es tan rentable, adicionar otro tipo de actividades en el campo de la exploración, la explotación, la comercialización. Algunos creemos que la mejor manera de abordarla es de manera asociada con un privado para que el riesgo se reduzca. Ese es un lado, pero por otro lado es el tema interno de Petroperú. ¿Cómo convertimos en este año, el siguiente año en Petroperú, una empresa moderna? Se está pensando en emitir hasta un 49% accionariado en la Bolsa de Valores. Para eso se requiere un tema de gobierno corporativo, directores independientes, incorporar elementos del manejo privado de una empresa que tiene más de 40 y tantos años. ¿Qué se debe hacer en ese rubro? ¿A usted le parece importante haber incorporado esta dimensión?
Bueno, el asunto del 49% me parece que de todas maneras es bastante arriesgado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Sería el único caso en el mundo que tuviese una empresa estatal petrolera, ¿no es cierto? Puede ser de otra naturaleza, pero petrolera que tenga ese nivel. Y otro detalle interesante, yo pienso que sería un suicidio, en este caso para Petroperú, si es que así como está Petroperú, ¿no es cierto?, con lo poco que tiene, vaya a lanzarse en bolsa. Eso, por ejemplo, resultaría un suicidio. Nadie va a comprar una acción. No, más bien al contrario. Yo diría que se la compra, o sea, el 49% de repente al primer día. Ese es el dilema. ¿Usted cree con esos niveles de rentabilidad tan bajos? ¿Por qué razón? Porque justamente, digamos, las acciones van a estar en el suelo, a eso iba. Ah, ya, porque están baratas. Por supuesto, van a estar en el suelo, porque simplemente Petroperú, decíamos, si tiene solamente refinación como actividad y no tiene otra actividad, entonces evidentemente no valen nada. Es una empresa malbarateada, dice usted. Claro, entonces... O sea, primero hay que poner en valor la compañía entonces, para que obviamente se ponga en valor, ¿no es cierto?, cuando tenga lotes, bueno, el caso del lote 64 que está, digamos, en pleno estudio en este momento de análisis, en fin, pero también los otros lotes que pueda, digamos, asociarse con privados, en fin. Entonces, la empresa se fortalece y, lógicamente, las acciones van a valer mucho más que si se saca, digamos, ahora, a estas alturas, pues van a haber empresas, y ya más o menos podemos imaginarnos cuáles, podrían estar comprándola el primer día, el 49%, pero pues a un precio, digamos, deprimido, por no decir huevo, ¿no? Efectivamente, con la disculpa de los televidentes, pero la verdad es esa. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero, en fin, el dilema es el siguiente. Creo que hay que pensar primero de fortalecerla, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Darle, digamos, no solamente que se vea que ya se está construyendo la refinería, porque en este momento todavía son deseos, ¿no es cierto? O sea, una ley, lo que sea, pero está en el papel. Entonces tiene que, digamos, implementarse. Entonces, una vez ¿Qué que le hace falta a Petroperú para fortalecerse, para modernizarse, para hablarlo? Bueno, decíamos entonces antes el caso de que debe haber, también hay otras actividades rentables, mucho más rentables que la refinación, que es la explotación. No la exploración todavía, porque efectivamente es de riesgo, ¿no es cierto? O sea, es la explotación y puede hacerlo con los lotes que decíamos que están frente a la refinería. Pero la otra es la que usted también ha señalado, y es el caso de la administración. Entonces, ¿qué va a pasar? Digamos, no puede seguir Petroperú con directores nombrados a dedo, ¿no? Porque al final el gobierno de turno no significa que no sean buenos directores los actuales, pero podría, digamos, pero son puestos políticos en buena cuenta. Son puestos al final, digamos, digitados por el gobierno de turno, ¿no es cierto? Entonces, que yo también he sido director de Petroperú, entonces lógicamente he sido nombrado por el gobierno de turno en su momento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso no debe ocurrir, debe haber una ¿Por qué? Porque no selección. genera confianza, ¿no es así? Claro, digamos, entre el mercado puede hacer, y son generalmente, se toma gente, digamos, profesional, etcétera, etcétera, pero en el mercado tiene que ser más selectivo. Entonces, ¿qué hace Petrobras? Que es un caso de ejemplo muy tipo, y el caso de Ecopetrol, pero el caso de Petrobras. Ellos convocan para los directores de Petrobras, y también es una empresa mucho más, digamos, privatizada que Ecopetrol, por ejemplo, ¿no? Porque más o menos alcanza el 34-35%, ¿no? Digamos, accionario difundido. Convoca en el mundo a todos los brasileros petroleros, lógicamente, que estén desperdigados por el mundo, y los convoca en concurso público internacional, de tal manera que esos directores, lógicamente, han sido seleccionados en el mundo petrolero, no solamente dentro de Brasil, sino fuera de Brasil. Entonces, de tal manera... Bajo los mismos criterios que lo podría hacer cualquier empresa multinacional petrolera del mundo. Empresa, se da cuenta. Entonces, esos son, digamos, van a ser plena garantía para los inversionistas cuando vean un directorio, pues, totalmente independiente, súper profesional y, lógicamente, con sueldos, pues, digamos, acordes, ¿no?, a los riesgos que se corren, además, en la industria del petróleo. Entonces, por ejemplo, eso. Entonces, creo que de esa manera podríamos independizar lo que es. Las propias AFPs podrían tener representantes ahí en el directorio, no, sobre todo si van a movilizar ahorro del público en claro, y seguramente, digamos, los accionistas privados, por ejemplo, las AFP, de igual manera someterán a concurso y lo harán, digamos, externamente, pero el Estado, sus acciones, o sea, para los directores, incluyendo el Estado, ¿no es cierto? Tiene que haber esos criterios de selección. Tiene que haber criterios de selección. Amén de otro tipo de elementos como el tema del gobierno corporativo. Claro, eso ya cae por su propio claro, peso, o sea, por ejemplo, acá se acaba de lanzar un nuevo sistema integrado de gestión. Me acabo de enterar que esto recién es novedoso. Creo que son ese tipo de cosas, digamos, que se están esperando, digamos, ver señales de una empresa que se moderniza, que se hace cada día más transparente y que mejora. Tiene una buena experiencia, sobre todo Petroperú, o sea, digamos, es la primera empresa del país comenzando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pero también a la vez hay que reconocer que también el cambio generacional tiene que darse, porque la mayor parte de los profesionales que están ya, digamos, son más o menos contemporáneos del que hablan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Me parece que allí, esa puede ser la menor, o sea, digamos, quizá el núcleo de la empresa, pero no el resto, toda la empresa. Y habría, por tanto, que contratar técnicos de mejor nivel, gente más joven. Yo no diría de mejor nivel,
quizás, sino yo diría tiene que renovarse generacionalmente, tiene que haber concursos y ya, digamos, hay gente que tiene que, digamos, despedirse de la empresa, porque es la renovación normal, natural, ¿no es cierto? Pero además gente que probablemente tenga algo de experiencia o que puede incluso venir del sector privado, digamos. Por supuesto. Creo que las primeras condiciones es imaginarnos o vernos a Petroperú como una empresa privada normal y aplicarle los mismos principios. Ciertamente que no puede ser una cosa rajatabla, pero hacia eso deberíamos apuntar en el futuro, ¿no? Y un ejemplo es el caso de Ecopetrol. Fíjese, el año 2012 sobrepasó en valor bursátil a Petrobras, Ecopetrol. Ojo. Ecopetrol llegó a superar, no sé el año 2013 si es que lo va a hacer, pero el año 2012, valor bursátil superó por 40.000 millones de dólares al propio Petrobras. Precisamente vamos al hecho de que tenemos que competir con ese tipo de empresas, ¿no es cierto? Entonces, es un buen referente. Es un buen referente, y el caso de Petrobras de igual manera, ¿no es cierto?, con todo lo que está ocurriendo, en fin. Entonces, son ejemplos que bastante cercanos, ¿no? Vecinos nuestros, cómo es que ellos han manejado su empresa. Ahora, es cierto también que ha habido una especie de acuerdo nacional, en el caso de Colombia particularmente, ¿no? Han pasado los gobiernos y han respetado como política de Estado esa política energética, política petrolera, que ha incluido precisamente el caso de Ecopetrol, y ahí están los resultados. Pero sobre todo, en el caso, por ejemplo, de la masificación, porque ya que estamos hablando de, ¿no?, del caso del gas, del caso del petróleo. El caso de la masificación del gas. El caso de la masificación del gas, otra política de Estado en el caso de Colombia. Los gobiernos han pasado y se ha respetado escrupulosamente esa política del gas, la masificación. Allá sí hay masificación, no es la masificación entre comillas del caso nuestro, ¿no? Se ha tomado una buena cantidad de años, pero ahí están, ¿no? Con el tema del gas domiciliario, por ejemplo, el gas natural domiciliario. Yo no diría tantos años tampoco, porque son alrededor de 18, 19 años, y qué cosa. Bueno, para el Perú eso es un monto. Claro, pero en el caso nuestro, ya vamos casi 10 años con Camisea, ¿y cuánto hemos avanzado, por favor, en la masificación? Son 120.000 conexiones domiciliarias en Lima y Callao, por favor. No es nada. En el caso de Colombia, ¿ellos cuánto tienen? 7 millones de conexiones. ¿Y qué habría que hacer ahí, ingeniero? ¿Qué es lo que está fallando? Bueno, allí, por ejemplo, lo que habría que hacer, lo que allá también ocurrió en Colombia, que en un determinado momento, cuando vieron que en este caso el concesionario no avanzaba, le dieron un plazo, dijeron, tiene 2 años para poder ponerte al día. Caso contrario, yo llamo a un siguiente, mejor dicho, que te acompañe y compita contigo. Entonces, en el caso nuestro, por ejemplo, estamos viendo que el avance es lento relativamente. Entonces, en casi 10 años que ha llegado el gas de Camisea a Lima, Callao, estamos viendo pues esas cifras ínfimas. ¿Y cuánto es lo que vamos a llegar, de acuerdo a lo que se ha ofrecido? Terminando este gobierno, el año 2016, a 400.000 conexiones. Eso no es absolutamente nada. Claro, yo entiendo que frente a eso se anteponen ideas como que, claro, hay temas también burocráticos a nivel de municipios, con el tema de los permisos. Todo eso se ha superado. Exacto, entonces... claro, ya siempre se ha superado, pretextos, ¿no? Hay pretextos, lo que pasa es que hay que invertir más y hay que ser más agresivo, porque ¿qué pasa? En el caso nuestro se ha dado más importancia a los grandes consumidores, está bien, pero ¿por qué no a los pequeños, a los residenciales? En el caso de Colombia es todo lo contrario, o sea, mayormente ha sido dirigido hacia lo que es los pequeños consumidores, o sea, los residenciales. En el caso nuestro son los industriales y los eléctricos que los que claro, que es la masa crítica y la que le dan rentabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Pero ahí viene precisamente el rector, que es el Estado. Oye, un momentito, ¿qué pasa? No vamos a seguir dependiendo de que estos señores compren, tenemos que masificar. O sea, lógico, entonces me parece que, por ejemplo, eso. Ahora, ha hecho bien este gobierno, porque hay que reconocer también la cosa que está haciendo bien. Por ejemplo, en el caso de provincias, y creo que van a superar proporcionalmente a Lima, Callao. Fíjese, en cuanto a conexiones. En cuanto a conexiones. Entonces, ¿qué ha hecho? Para el sur y para el norte del país, ¿no es cierto? Van a haber 240.000 conexiones en un lapso de ¿cuánto? Más o menos 2 a 3 años. Lo que no ha llegado, proporcionalmente hablando, Lima Callao, estando a más de, bueno, va a estar a 10 años. Entonces, allí, por ejemplo, ese es un gol que, digamos, cuando esto se materialice, porque recién está en pleno trabajo, están estas empresas que han ganado la Buena Pro hace 2 meses, ¿no es cierto?, para llevar el gas natural precisamente a provincias. El gas natural de Camisea, pero en este caso lo van a hacer por gasoductos virtuales inicialmente, o sea, por camiones, efectivamente. Por camiones. Es una idea ya antigua que está ahí. Claro, pero ya en este caso se ha adjudicado. Entonces tenemos allí, son alrededor de 18, 19 ciudades y son 240.000 conexiones. Entonces eso, por ejemplo, es un avance cuando se concluya, lógicamente. Por supuesto. ¿No? Ingeniero Aurelio, yo le agradezco muchísimo. Creo que son, digamos, anotaciones muy importantes sobre el rubro de hidrocarburos. Creo que las tareas están ahí. Creo que la palabra mágica nuevamente es pisar el acelerador, tomar decisiones, avanzar en lo que ya
todo el mundo sabe que lo que se tiene que hacer aquí no hay que inventar la pólvora, simplemente apretar el botón de hacer y ponerle marcha firme. Gracias, ingeniero. Por supuesto, cordialmente y permanentemente invitado a Economía en Directo. Muchas gracias, muy gentil. A ustedes también muchísimas gracias. Hasta una nueva edición de Economía en Directo.